en Génesis, en el principio de la creación, dice que Dios creó todo lo que en la tierra hay. Todo lo creó Dios. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Verdad? Dice que en el principio Dios lo creó. ¿Ven? Él dijo, ven, con su palabra, ven, él dijo, hágase la luz se hizo, ven, sepárese la tierra del agua, ven, y se separaron. Ven, él con su palabra, ven, declaró que hubieran hierba, hubo hierba. Él con su palabra declaró que hubiera fruto, ven, hubo fruto. Ven, él declaró que en su palabra, ven, que hubiera árboles, ven, hubo árboles. Y todo lo que la palabra de Dios decía se iba cumpliendo. ¿Ven? Al final Él dice, vamos a hacer al hombre también, a nuestra imagen y semejanza. ¿Ven? Vamos a hacerlo. Y dice que también fue creado el hombre. ¿Ven? El hombre y la mujer fueron creados. Entonces, hermano, si Dios hizo todo esto, ¿ven? Podemos nosotros decir, bueno, este es el Dios de los cristianos. ¿Ven? La fe debe alcanzar a creer en ese Dios de los cristianos, en ese Dios de poder, en ese Dios que hace cosas, poderosas, en ese Dios, que hace de lo imposible lo posible. Pero sin embargo, desgraciadamente, existen diferentes puntos de vista. Existen diferentes creencias. ¿Sostenidos en qué? ¿Sostenidos en qué, hermano? ¿En qué se sostienen esos puntos de vista erróneos? Muchas veces se sostienen en su pura doctrina, ¿ven? Ignorando la palabra de Dios. Se sostienen en su pura creencia, ¿ven? Ignorando completamente la palabra de Dios. A ver, y nosotros vamos a mirar, a ver, con la palabra de Dios, cómo muchas veces esas creencias pues son erróneas. ¿Ya? Hay creencias erróneas, hermano, que nosotros podemos mirar y decir, bueno, pero ¿de dónde creen ellos esto? ¿Cómo es que lo están creyendo? Y si nosotros no los estudiamos y no estudiamos la palabra, entonces no podríamos nosotros contender con ellos, porque no tendríamos fundamento nosotros para explicarle a la persona. ¿Verdad? No tendríamos fundamento para decir, no, mira, es que lo que estás creyendo no es correcto. Si tú estás creyendo eso, es porque tienes quizá alguna base, pero mira, la palabra de Dios nos dice otra cosa. La palabra de Dios nos muestra eso. La palabra de Dios nos muestra. ¿Se dan cuenta? Pero si nosotros no nos enfocamos a ver en la palabra de Dios, yo creo que no vamos a saber enseñarles o explicarle a las personas. Vamos a mirar entonces este estudio. ¿Ven? Vamos a mirar este estudio entonces, hermano, acerca de las creencias erróneas. ¿Cuántas creencias erróneas cree usted que haya? Hay muchas. ¿Verdad? Hay muchas. Hay muchas. Podríamos ir enumerándolas, pero vamos a mirar. Vamos a mirar estos puntos. A ver, vamos a mirar primeramente al más conocido. ¿Cuál es el más conocido? ¿Cuál es la creencia errónea más conocida? El ateo, ¿verdad? El ateísmo. El ateísmo. Cuando alguien le enseña o le habla a las personas acerca de Dios, ¿qué dicen? ¿Qué dicen muchos? Ah, no, yo soy ateo, no me digas nada de Dios. No me digas nada de Dios, yo soy ateo. Bueno, vamos a mirar entonces, hermano, el ateísmo. ¿En qué se basa, esta creencia? ¿En qué se basa el ateísmo? En no creer en Dios, ¿verdad? El ateísmo se basa en negar la existencia de Dios. Están negando rotundamente, niegan la existencia de Dios. No dicen, bueno, pues a lo mejor, no. Se afirman en eso ellos y niegan la existencia de Dios. Niegan completamente la existencia de Dios. Las personas, o el ateísmo, vamos a hablar así,
A ver, el ateísmo piensa o cree que el universo ocurrió por casualidad. ¿Verdad? Dice, el ateísmo cree que fue creado el universo a través de la nada, a través de una explosión, a través de una célula que tenía vida en esa explosión, y de ahí se empezó a crear. O sea, ellos niegan rotundamente la existencia de Dios. Dicen, no hay un Dios, no hay tal, no hay tal. Pero nosotros sabemos que sí hay un Dios, porque la palabra de Dios nos lo dice. ¿Verdad? La palabra de Dios nos lo dice, que Él en el principio creó todas las cosas. ¿Verdad? Si nosotros nos vamos al libro de Génesis, ¿verdad?, nos damos cuenta que en el capítulo 1, verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice la palabra que en el principio fue creado por una explosión. No dice que fue creado de la nada. Hermano, si no tengo nada, ¿cómo haríamos para obtener algo? No se puede, ¿verdad? ¿Qué nace de la nada? Nada. De la nada no nace nada. Ni los magos, hermano, pueden hacer algo de la nada. ¿Cuántas veces hemos visto actos de magia? ¿Cuántas veces hemos visto actos de magia? Yo veía actos de magia, y alguna vez quise practicar actos de magia. Y muchas veces vemos, por decir, ¿cuánto les ha tocado que se amarran un lazo en el cuello y que después lo estiran y el lazo queda intacto y atraviesa su cuello? Y uno dice, wow, dice uno, qué tremendo, qué poderoso eso. Pero hermano, eso es pura fricción, o sea, nunca pasó tal cosa. ¿Sabes cómo se hace eso? Mira, tengo que dejar. Te ponen la correa, o la cuerda, o el mecate, o lo que quieras, hasta la corbata. Dejas caer las dos puntas, agarras esta punta, la doblas hacia arriba, pero no se dan cuenta, es rápido. Entonces las cruzan. A la hora de que las cruzan para amarrarse según ellos el cuello, esta la doblan, la cruzan, sí la cruzan, pero hermano, la cruzan por encima. Entonces, cuando enfrente le hacen el nudo, prácticamente la soga está por fuera del cuello, nada más está enredada por atrás. Entonces, cuando le jalan, parece como si te atravesara el cuello, porque está enredada por aquí, pero la que está enredada por aquí enfrente, nada más la meten enfrente y aquí mismo la regresan. Entonces, cuando la jalas, obviamente que nunca va a atravesar el cuello, porque esta está doblada encima de la otra. Cuando las jalas, se estira nada más y nunca atravesó tu cuello. Entonces, hermano, nos damos cuenta que realmente no hubo tal acto de magia. Solamente fue un juego de manos con la cuerda y no atravesó nunca el cuello. ¿A cuánto les ha tocado que agarran las bolitas, a veces las bolitas que te las esconden y que la aparecen en la bolsa o que la aparecen en otro lado? Había veces que yo a los niños les sacaba monedas de las orejas. Escondía la moneda en los dedos y le jalaba la oreja y mira lo que cayó, le decía. Y estaban los niños jalándose la oreja y salían más monedas. Pero nunca pasó tal cosa. Así mismo, hermano, es el ateísmo. Ellos piensan, a ver, que la creación se formó de la nada, pero nunca pasó tal cosa, porque fue Dios el que creó. Dice la palabra que Él fue el que creó las cosas. Dice, Él en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, la existencia de las personas dice que siempre estuvo pegada o estuvo apegada a las células. Dice, no, es que con una célula que haya, de ahí se puede reproducir las cosas. Una sola célula. Si lo miran ellos de esa manera, es cierto, a veces que las células cancerígenas
se multiplican por una célula nada más, ¿verdad? Pero para que esté esa célula, tiene que haber vida en la persona. Tiene que haber vida ahí. Pero ¿quién es el que puso esa vida? O sea, ese es el punto que ellos niegan. A ver, que no hay un Dios verdadero, que no hay un Dios poderoso. Nosotros vamos a mirar, por decir, el punto 1, el ateo filosófico que niega que Dios existe. Es porque ese ateo filosófico estuvo investigando. Ese ateo estuvo investigando, estuvo buscando de aquí y allá, a ver, en las teorías y de esto y lo otro, y dicen ellos, no, Dios no existe. Y se aferran a ver a cosas que nosotros vemos en la galaxia, ¿verdad? Pero el ateo práctico, ¿cuál es el ateo práctico? Es el ateo que nosotros vemos en las calles, al que le das un folleto y te lo niega por decir, yo soy ateo. Ese ateo o ateísmo práctico, hermano, es el que vive como si Dios no existiera. Hay dos diferencias. Uno estudia y busca la manera de decirlo físicamente que no hay un Dios, ¿eh? Y tratar de convencerse él mismo teóricamente de que no hay un Dios. Y el otro ateísmo es el que vive de una manera libertina, como diciendo que Dios no existe, como diciendo, no hay problema que yo haga esto, no hay problema que yo haga lo otro, no hay problema que esto. A ese ateo le conviene que no haya un Dios, porque un día le va a pedir cuenta de sus actos. Por eso ese ateo dice, prefiero que no haya Dios, prefiero que no haya un Dios. Y ese ateo dice, no hay Dios, para tratar de no dar cuentas de lo que está haciendo. ¿Se da cuenta de las dos formas? ¿Se da cuenta del ateísmo? ¿Ven cómo engaña la mente de la persona? ¿Ven cómo engaña la mente de ese tipo de personas? Entonces, el efecto que causa el ateísmo es negar completamente la existencia de Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí una pregunta? ¿Todo bien? Todos conocemos eso, es algo que conocemos más, el ateísmo. Vamos a mirar el número 2 entonces. Aquí en el número 2 vamos a mirar al agnóstico. Esa creencia de los agnósticos. El agnóstico, hermano, no niega la existencia de Dios. Ese no va a negar, es todo lo contrario al ateo. Ese no va a negar la existencia de Dios. ¿Sabes qué es lo que él niega? Él no niega que haya un Dios. Él niega que tú y yo seamos capaces de conocer a Dios. Eso es lo que él niega. Eso es lo que esa creencia niega. El agnóstico va a decir, sí hay un Dios, pero nosotros no somos capaces de conocer a ese Dios. No somos capaces, ¿sabes?, de acercarnos a ese Dios. Es lo que él niega. Por eso vive su vida también en la tierra como si Dios no existiera. Porque él piensa que es incapaz de acercarse a Dios. Él dice, es que Dios está en el universo, es que Dios no lo puedes conocer, es que a Dios no te le puedes acercar. Ni siquiera con una oración. Dice Hechos 17:23, ¿quién lo puede leer? Hay un Dios, dice la palabra, ven que hay un Dios al cual no pueden conocer, el estudio, perdón, hay un Dios al cual no pueden conocer, pero esto fue una creencia, de un profesor, basada en este pasaje. Fue la creencia de este profesor del cual se basó en este pasaje, hermano. Vamos a mirar Hechos 17:23. ¿Quién lo tiene? Hermana, a ver. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Amén. ¿Se dan cuenta? Domingo pasado hablábamos acerca de ese Dios no conocido, ¿verdad? El cual nosotros como cristianos sí lo conocemos.
el cual nosotros como cristianos sí sabemos que existe ese Dios poderoso que ha cambiado nuestras vidas, que ha hecho libre nuestra mente, que ha hecho libre nuestro corazón, que nos ha sacado de ataduras espirituales que traíamos. Ese Dios es el Dios que mucha gente no conoce. Entonces, cuando la persona es agnóstica, y dice, no, es que no, sí hay un Dios, pero no creo que ese Dios pueda cambiar mi vida. Esa persona es una persona agnóstica, que dice, sí, yo sé que hay un Dios, pero no lo puedo conocer. Ese Dios no puede cambiar mi vida. Yo me la tengo que rifar solito aquí en el mundo. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que este profesor Huxley, profesor francés, este profesor les dijo a sus estudiantes que había un Dios no conocido y que la palabra de Dios lo describía. Y ciertamente la palabra de Dios lo describía. ¿Quiénes fueron los que describieron ese altar del Dios no conocido? Hace 8 días se los dije. Pastores, no me acuerdo ni lo que predicamos en la mañana en el discipulado. ¿Quién era ese Dios? Ahí dice un verso antes. Perdón, ¿quién era esa tierra, ese pueblo que dice esas palabras al Dios no conocido? Los de Atenas. ¿Se acuerdan? Los de Atenas estaban diciendo esas palabras. ¿Por qué? Porque dice en la historia que los atenienses eran muy dados a la idolatría y siempre andaban buscando dioses nuevos. Y ellos sabían que había un Dios, pero decían, no podemos conocer ese Dios, no podemos acercarnos a ese Dios. Se sentían quizá pecadores y decían, no podemos acercarnos a ese Dios, porque realmente es un Dios santo. Entonces decían, no podemos acercarnos. Ese es el agnóstico que piensa, que no puede acercarse a Dios porque ha pecado mucho. Dice, no, aquí yo ya pequé mucho, Dios no va a perdonar mis pecados, Dios no me va a cambiar. Esa es la persona agnóstica, o la creencia del agnosticismo, en que piensa que por muchos pecados, aunque Dios existe, Él no va a poder cambiar. Dios no puede cambiarlo, Él no puede acercarse a Él. ¿Cuántas veces hemos conocido a personas así, que dicen, no, aquí ya no tengo remedio, ya pequé mucho, Dios no me va a cambiar, Dios no me va a perdonar? No, man, si fuera así, Dios no me hubiera perdonado a mí. Si fuera así, Dios no nos hubiera cambiado a algunos de nosotros. ¿Por qué? Porque habíamos pecado mucho. Pero el Dios desconocido para ese profesor y el Dios desconocido para los de Atenas es un Dios conocido para los cristianos. Es un Dios conocido para cada uno de nosotros. ¿Lo conocemos? ¿O vamos a ser cristianos agnósticos? ¿Te imaginas? Se oye feo, ¿no? Cristiano agnóstico. Yo soy cristiano agnóstico de la casa de alfareros. A ver, le diga, yo sé que hay un Dios, pero no creo que Dios pueda cambiar mi vida. No checa, ¿eh? Si creemos que hay un Dios, es porque tenemos que creer que Él va a cambiar nuestra vida, que nos podemos acercar. ¿Qué tan cerca está Dios de nosotros, hermano? ¿Qué tan cerca está Dios de nosotros? ¿Quién me puede decir? ¿Qué tan cerca está Dios de nosotros? Es el Señor, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí está Dios. Entonces, ¿qué tan cerca está Dios de nosotros? Tan cerca, amado, que si nosotros nos cerramos nuestros ojos y nos ponemos a orar, Él escucha nuestra oración, porque ahí está a un lado de nosotros. Él está ahí. Entonces, ¿qué tan cerca está? Tan cerca como una oración. ¿Sería difícil encontrarlo entonces? No es difícil encontrar a Dios. Pero la creencia agnóstica o agnosticismo dicen que es difícil encontrar a Dios. Es difícil cuando la persona no quiere rendirle su vida a Dios. Entonces es difícil. Porque ahí dicen, no, es que Dios no lo puedo alcanzar. A Dios no lo puedo alcanzar.
he pecado mucho, Dios no va a querer cambiar mi vida. Por decir, si nosotros nos vamos un poquito a las historias pasadas, muchas deidades o muchos dioses que la gente venera solamente fueron personas, hermano, solamente fueron personas que realmente vivieron de una vida diferente, pero no tenían poderes especiales. Vivían diferente, pero no tenían poderes especiales. Y muchas personas, los consideraban dioses. Y nuestro Dios no es así. Él sí puede cambiar vidas. Nosotros podemos mirar la creencia de Darwin, cuando Darwin dice que no hay un Dios, cuando Darwin dice que que el universo se creó de la nada, pero también podemos ver la creencia de Platón o de Sócrates, que estos dos personajes decían, si hay un Dios, si hay un Dios, sabemos que hay un Dios, sabemos que existe ese Dios. O sea, no coincidían, ¿verdad? Con Darwin. Sócrates y Platón no coincidían con Darwin. Darwin creía que no había Dios. Él decía, es que no existe Dios. Ellos decían, sí existe Dios. Pero aún los dos estaban erróneos. ¿Por qué? Porque Sócrates y Platón decían, sí existe Dios, pero no podemos alcanzar. No podemos acercarnos a Él. Sí existe un Dios, pero no podemos acercarnos. Y muchas veces, hermano, esas creencias solamente hacen que te desvíes de lo que realmente es Dios. Esas creencias hacen que te desvíes de lo que es Dios. Gente tan preparada, gente tan sabia, como Darwin, como Sócrates, como Platón, gente tan preparada, pero el diablo jugó en sus mentes. Jugó en sus mentes y los hacía creer que no había Dios. A otros los hacía creer que sí había Dios, pero que estaba muy lejos de ellos, que no podía ayudarles. Gente preparada, gente inteligente. Pero hermano, nosotros sabemos que sí hay un Dios. Que si hay un Dios, nosotros humildemente podemos decirle, Señor, aquí estoy delante de tu presencia, busco de ti, ayúdame, y levantarnos de esa oración con un cambio espiritual, o sea, una intención diferente, un sentir diferente. ¿A cuánto les ha pasado? Llegamos con cargas y le oramos a Dios y nos levantamos y nos vamos más tranquilos, más a gusto, más desahogados. Si Dios no existiera, o si no pudiéramos acercarnos a Dios, no pasaría eso. ¿Cuántos han sentido ese sentir? Válgame la redundancia. ¿Cuántos han sentido eso? De pararnos y irnos ligeritos. Irnos como cuando el bebé deja de llorar. Cuando llora con sentimiento y ya termina de llorar, ¿cómo le hace el bebé? ¿Verdad? Terminando de llorar termina uno de orar, perdón, y así se va, ya con sentimiento. Señor, gracias. Descansa en ti. Es porque Dios, hermano, realmente está cerca. Muchas veces hay personas, agnósticas o el agnosticismo, que nos hace pensar que hay un Dios nada más para tiempo de refugio. Hay personas, que aunque saben que no se pueden acercar a Él, dicen, me gustaría refugiarme en Dios, me gustaría acercarme a Dios, pero no saben cómo acercarse a Dios, no saben cómo buscar a Dios, no saben cómo clamarlo a Él. Entonces nosotros nos damos cuenta de todo esto, hermano, y sabemos que realmente Dios sí existe. Realmente Dios puede cambiar nuestras vidas, porque Él lo ha hecho, ¿verdad? Él ha cambiado nuestras vidas. Vamos a mirar el cuarto, el tercero. La tercera creencia la vamos a mirar, pero yo creo que muchos en algún momento estuvimos enfocados o enfrascados en esa creencia también.
¿Sabe cuál es la tercera creencia más popular? Ya miramos al que no cree en Dios, el ateísmo. Ya miramos al que cree que hay un Dios, pero que no le puede alcanzar, el agnóstico. ¿Ya? Pero la otra creencia más popular, ¿sabe cuál es? ¿Cuál cree usted que sea? A lo que nosotros alcanzamos a ver en el mundo. ¿Cuál otra creencia más popular es la que cree usted que sea? ¿Ah? Católicos. La idolatría. La idolatría, vamos a meterlo como la idolatría en cuanto a la economía. Porque la creencia más popular que sigue es el materialismo. Muchas personas se enfocan mucho en el materialismo. Se olvidan que hay un Dios que puede suplir. Se olvidan que hay un Dios que les puede ayudar. Y la persona se enfoca en esa creencia del materialismo. El materialismo o la creencia del materialismo niega la existencia del Espíritu ayudándote. Muchos dicen, no, yo lo tengo por mis fuerzas. Yo lo tengo por mi lomo. Yo lo tengo por mi sudor. Yo lo tengo por esto, por otro. O sea, la persona materialista niega la obra del Espíritu ayudándote. La obra del Espíritu, haciendo una obra en ti. Niega a los seres espirituales. Sabe que hay un Dios. Sabe que hay un Dios, pero no creen que ese Dios le suplió su necesidad. La persona dice, no, es que de tanto rajarme el lomo, yo tengo lo que ahora tengo. Esa es la creencia de hoy en día, del materialismo. Dice, primero me voy a rajar el lomo antes de pedirle algo a Dios. No, y los cristianos, ¿qué hacemos? Primero le pedimos a Dios. Decimos, Dios, me voy a rajar el lomo, pero te pido que me ayudes. Cuídame el lomo un poquito. Dame la fuerza que necesito. Me voy a rajar el lomo, pero súpleme, ayúdame. Y es Dios, hermano, bendiciendo nuestro trabajo. Es Dios ayudándonos. Es Dios supliéndonos. Es Dios haciendo milagros financieros, ¿saben? Para nosotros. Pero el que tiene esa creencia del materialismo piensa que no es así. Él piensa que no es así. No, hombre, ¿cómo le vas a pedir a Dios? Mejor ponte a trabajar. ¿Cómo le vas a pedir a Dios? Mejor busca tú la manera de sobresalir. Es bueno trabajar, ¿verdad? Es bueno trabajar, pero no es bueno depender nada más de eso. Nosotros como cristianos tenemos que depender de Dios, primeramente. Y de ahí, el trabajo. Va a decir, no, el pastor no quiere que trabajemos. No, lo que quiere es que dependas de Dios. Que depende de Dios. Creas en que Dios, ¿saben? Es el que va a ayudarte, es el que va a suplirte, es el que va a darte ese trabajo que tienes. Va a bendecirte ese trabajo que tienes, pero no al revés. No al revés. No adorar el trabajo que tienes y después buscar a Dios. No. Y el materialista la creencia del materialismo así lo hace. Muchas veces dicen, no existe una vida después del infierno, perdón, después de la muerte. Cuando sabemos que está el infierno o el cielo. Dicen, no existe una vida tal después de la muerte. Disfruta lo que hoy tienes, goza con lo que hoy tienes. Cuando la palabra de Dios le dijo a aquel rey, necio, si hoy vienen a pedirte tu alma y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Hoy vienen a pedirte tu alma. O sea, como diciéndole, hoy vas a morir. Y después de la muerte, ¿qué va a pasar? ¿O quién viene después de la muerte? ¿Cómo que va? Después de la muerte, ¿qué va a pasar? Pero el materialista no se enfoca en eso. En la creencia del materialista dice, disfruta hoy mientras estás vivo. Goza hoy mientras estás vivo. Después veremos. Pero nosotros tenemos que decir, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar.
Dice, todo lo que tú puedas hacer hoy, no te lo vas a llevar el día de mañana en la muerte. Porque al Seol donde vas, dice la palabra, no hay nada. No vas a poder gastar nada. Y todo lo que has provisto, dice, ¿de quién será? La idea del materialista, piensa que no hay un juicio superior al del mundo. Piensa que no hay un juicio superior. Piensa que nada más lo que va a vivir, lo que va a sufrir, lo que va a gozar, lo que va a pagar, es aquí en la tierra. Dice, nada más hasta allá. Dice, no hay algo más después de la muerte. Ya mueres y se te acaba el corrido. Pero en realidad no es así. Morimos y apenas empezamos. A veces que los cristianos llega el tiempo, ven de la muerte y dicen, no, híjole, por decir, una persona que es cristiana y que tiene una enfermedad terminal, ¿qué diría? Porque yo soy cristiano, voy a morir, y esto y lo otro, ¿verdad? Y se entristece. Cuando en realidad, un cristiano que tiene una enfermedad terminal podría decir, por fin voy a estar en casa, por fin voy a estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la muerte va a ser el paso. Pero alguien que tiene una creencia materialista va a decir, no, ¿por qué? Se va a desesperar, ¿verdad? Porque no cree que hay algo más después de la muerte. Cree que aquí en la tierra es todo lo que va a haber y ya, hasta ahí. Pero no, nosotros sabemos, nosotros como cristianos sabemos que no, hermano, que hay otra razón por la cual vivir. Hay otra razón por la cual esforzarnos. La razón es la vida eterna que el Señor Jesucristo nos prometió. Y aunque tengamos alguna enfermedad o aunque muéramos de algún problema o pase lo que pase, sabemos que apenas vamos a la fiesta, apenas vamos a la vida eterna. Yo me imaginaba ayer, a ver, estaban todos los niños aquí, había una mesa de dulces allá atrás, a ver, y había globos, estaban todos contentos. Y llegaron otros niños, y dijo alguien, bienvenido a la fiesta de dulces. Dijo un niño, bienvenido a la fiesta de dulces, porque estaba contento, estaba motivado viendo los dulces, jugando con los globos y todo. Hermano, así va a ser cuando entremos al cielo. No va a ser una fiesta de dulces, pero va a ser una gran fiesta, donde el Señor te va a decir, bienvenido, bienvenido. ¿Te das cuenta? Pero la creencia del materialismo no los va a dejar disfrutar esa fiesta, porque piensan que nada más lo que puedan disfrutar aquí y hasta ahí. Nosotros vemos en la historia, en la palabra de Dios, una historia del joven rico. El joven rico no quiso vender lo que tenía, porque él pensaba que nada más era lo que iba a poder disfrutar aquí en la tierra. Él tenía esa creencia del materialismo y dijo, no, prefiero renunciar al Señor, prefiero renunciar a Jesús antes de renunciar a todos mis bienes. Imagínate. Pero nosotros como cristianos podemos decir, no, pues yo dependo de Dios. Si Él me dio y Él me quita, ni modo, ¿verdad? Yo sé que después me va a volver a dar, porque dependemos de Dios, no del materialismo. A ver qué dijo Job. ¿Acaso adoraremos a Dios nada más en las buenas, nada más cuando nos dé? No, dice, vamos a adorar a Dios cuando Él nos dé y cuando Él nos quite, también vamos a adorar. Entonces, eso, hermano, quiere decir que tenemos una confianza plena en Dios y que dependemos de Dios. Pero las personas que tienen ese problema de la creencia del materialismo, ni disfrutan lo que tienen a veces, ni disfrutan lo que tienen. Fui a trabajar una puerta de una persona rica, ¿vale? Una persona de muchos billetes. ¿Vale? Esta persona me dice, mira, quiero que me hagas una reja para la puerta principal. ¿Ok? Le hice la reja para la puerta principal, que no se puede abrir, dice. Que batallen lo más que puedan para abrirse. ¿Ok? Le hice la puerta así como la pidió, a ver, con candados, con pasadores, las bisagras cubiertas, a ver, de otro metal encima. ¿Ves? Quedó como una fortaleza esa puerta.
Una vez me habló, vaya, venme a abrir, no puedo abrir. Ok, ya voy. A ver, le abrimos. Pero a lo que voy es de que no nada más esa, sino la otra puerta también le puso un montón de cosas, un montón de cosas. ¿Sabes por qué? Porque él tenía miedo que un día llegaran a secuestrarlo por tanto dinero que tiene. Dice, no, ese que un día me secuestren, no, ese que un día me hagan daños. Entonces, esta persona vive una vida, una creencia de materialismo y ni disfruta lo que tiene, ni disfruta lo que tiene. Entonces, es una creencia errónea, ¿no? La creencia del materialismo. Vale más disfrutar lo que Dios nos va dando, confiar en Dios y disfrutar lo que Él nos da, lo que Él nos bendice cada día, disfrutarlo. Pero las personas que tienen esta creencia viven sus vidas limitadas. Aunque tengan mucho, viven su vida limitada. No son felices emocionalmente, espiritualmente, viven sus vidas limitadas. No pueden andar a gusto por allá solos. Tienen que llevar por la espalda. Tienen que llevar carros blindados. Esta persona a veces llegaba en un carro y a veces lo estaba esperando su primo en otro. Llegaba a dejar el carro y subía a otro. Iban al mismo lado. Oye, pero ¿por qué haces tantas cosas? Le dije, no es que si me quieren secuestrar, que se confundan en qué carro andas. Santo. Tenía un temor. Tenía un temor a hacer eso, a ser secuestrado. ¿Por qué? Porque sí tenía muchos bienes. Tenía otra casa que también le fuimos a arreglar las chapas y las puertas y de todo le hicimos. Y a esa casa le decían la casa de los 1000 candados. ¿Te imaginas? Así le decía la gente, veía la casa de los 1000 candados, o la fortaleza de los 1000 candados. Porque para entrar, hermano, llevábamos 2 bonches de llaves para entrar. Una vez sacamos cuentas para entrar al patio principal. Le digo a Samuel, cuenta cuántas llaves vamos a usar. Y dice, no, pues unas 2. Tú cuenta, ahorita que abras, cuenta cuántas llaves vamos a usar para entrar al puro patio principal. ¿Sabes cuántas llaves contó? 11 llaves, hermano. 11 llaves para el patio principal. ¿Te imaginas? Si no era una exageración. Pero él tenía esa creencia del materialismo. Mientras más tenía, dice, mientras más tenga mejor. Pero vivía su vida limitada. Y no era feliz. No vivía tranquilo. No vivía a gusto. Pero cuando dependemos de Dios, sí vivimos más a gusto. La palabra de Dios lo dice. Al rico, sus riquezas lo hacen vivir desconfiado. Pero aún el pobre dice, duerme tranquilo sin que nadie lo moleste. Solamente los vecinos cuando hacen mucho ruido, cuando hacen fiestas. El otro día no nos dejaban dormir los inviernos. Pero bueno, esa es otra historia. Pero sabes, hermano, es una realidad. ¿Cuántas veces hemos conocido a personas así? ¿Conoces a alguien así? Que su Dios es el dinero, que su Dios es lo material, que su Dios a veces siempre estar teniendo y teniendo y teniendo y teniendo, y aunque no lo disfruten. Dice la palabra de Dios, ¿de qué te sirve tener tanto si el día que mueras, quién lo va a disfrutar? Le dejan a otros todo lo que el hombre pudo obtener, se lo dejan a otros, y mientras no disfrutan. Es un gran mal, dice Eclesiastes. Es un gran mal eso, es vanidad. Y es una realidad, hermano, es un gran mal. Vamos a mirar nada más estos tres. Hasta aquí alguna pregunta.